Hola, a ver, estaba ayer viendo YouTube, consultando unas cosas y me apareció un vídeo muy interesante de de un cura americano, de un pastor americano. Y este pastor decía una cosa muy interesante, es Dios nos ha puesto a los líderes para que les sigamos y les hagamos caso, independientemente de los líderes que sean. Y ponía un ejemplo. Decía, decía Nerón, que parece ser que es muy probable que arrasase con la gente, tomase sus decisiones de forma arbitraria y fuese, entre otras cosas, un asesino malévolo, ¿no? Eh, Entre otras cosas, dicen que mató a una de sus mujeres a patadas. Bueno, la verdad es que no lo sé, pero no tiene buena pinta Nerón. Entonces, que alguien me diga que debo seguir a Nerón porque sí, pues me sorprende. Y más que sea un representante del Señor en la tierra, ¿no? Un representante de Dios. Mm, Eso de tener que seguir ciegamente a los líderes, creo que no estoy del todo de acuerdo. Pero antes de ver a qué líderes debo seguir, o debemos seguir, bueno, cada uno que siga el líder que quiera, eh, me gustaría recordar un documental que vi exactamente, no lo sé, pero hará 4 o 5 años. Y era de un tío muy curioso, un australiano absolutamente cuadriculado, meticuloso, que tenía alguna buena empresa, algún buen negocio. La verdad es que le iba muy bien. El tío era como un reloj, parecía un reloj suizo el tío, pero era australiano. Entonces resulta que se fue a Estados Unidos, se encaprichó con un coche, yo creo que era un Ford Mustang de los años 60, y decidió comprar. Entonces se lo envió a Estados Unidos, desde Estados Unidos a Australia. Entonces ya está en Australia y de repente le llaman de aduanas y le dicen, oiga, mire, ya tenemos el coche aquí, tiene que pagar la aduana. No sé si eran 4.000 o 5.000 dólares australianos. Entonces le envían una factura y cuando la va a pagar, de repente mira el logotipo de la factura y dice, uy, estos de la aduana, pues no me envían el logotipo normal del Estado australiano. El Estado australiano tiene unas normas concretas de cómo deben ser sus escudos, pues no sé si son dos canguros mirando a la derecha. Y entonces, pues este tenía un canguro mirando a la izquierda y otro a la derecha, no sé, algo así. Y entonces les escribe diciendo, oye, fenomenal, no tengo ningún problema, voy a por el coche, les pago la factura, pero díganme ustedes quiénes son. O sea, bajo qué organismo, bajo qué ley aparecen ustedes. Y entonces le devuelven una carta diciéndole, a ver, mire, nosotros somos el Departamento de Aduanas americano, así que por favor, páguenos, no tenemos que explicarle nada. Y dice, mire, les devuelve la carta diciendo, mire, sí deben explicarme algo, porque yo aquí veo unos logotipos que nada tienen que ver con el gobierno australiano, así que les pido por favor que se identifiquen, me digan quiénes son. Debe haber una orden ministerial o un reglamento, una ley, algo que les nombre a ustedes directamente desde el gobierno, las cortes australianas, algo que indique que ustedes son los responsables de cobrarme este impuesto y de, bueno, total, que insisten en que debe pagar, debe pagar, debe pagar y empieza a darle vueltas este señor al asunto, empieza a investigar, empieza a exigir cosas hasta que llega a una conclusión definitiva, que es alucinante, que resulta que el Departamento de Aduanas australiano en realidad es una empresa americana residente en Washington, en la capital de Estados Unidos, en Washington. Y entonces, claro, este señor se queda boquiabierto y dice, pero a ver, ¿cómo puede ser que el Estado australiano externalice algo tan importante como las aduanas? Es imposible, es una locura, no entra en cabeza humana. Y vamos, es mucho más, tiene mucha más coherencia externalizar, no sé, tu propia mujer con una prostituta o tu propio marido con un prostituto, como quieras. Eh, a ver, es prácticamente la esencia de un Estado, la aduana, el control del territorio, de lo que entra y lo que sale, está prácticamente en la esencia de los estados. Pero curiosamente, el Estado, vamos a decir, entre comillas, australiano,
a lo mejor no está el Estado, sino que parece una empresa. Y si es una empresa, bueno, vamos a dejarlo ahí. Y de repente tenía eso en la cabeza, que lo he puesto como ejemplo en distintas ocasiones, pensando cuándo se formaron los países. Y parece como que los países hayan surgido y de repente a partir del siglo XVII, XVIII, pop, 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 los países se fueran conformando y de repente dijeron, oye, mira, somos 200 países y vamos a reunirnos todos juntos y vamos a crear algo parecido a una sociedad de naciones, ¿no? Y eso pues les llevó unos 100 años hasta principios del siglo XX, pero bueno, a finales del XIX ya estaba muy configurado. Y resulta que no fue así. Parece como Parece absurdo, pero los países no se formaron naciendo de ellos mismos, una voluntad de ser país, sino que surgieron de otra manera un poquito más curiosa, muy parecida, pero distinta, que es al revés. Es alguien desde fuera reconoció un territorio bajo un gobierno concreto. Cuando hubo suficientes países, vamos a decir países, de momento no voy a decir empresas, pero ya veis por dónde voy. Hubo suficientes países que decidieron empezar a visualizar el mundo como si fuesen territorios concretos, estancos, que pudiésemos limitar y configurar como país concreto, ¿no? Antaño existían las nacionalidades, que era pues, una tribu más o menos grande, una sociedad más o menos grande, se consideraba pues, la hispanidad, el, el mundo hispano, el mundo que protegíamos, es decir, los reyes católicos, iba más allá de sus fronteras no tenían límite porque lo que defendían era un modo de vida, ya fuese la Asturias de Covadonga o a medida que iban ampliando ese concepto de hispanidad, era allí hasta donde llegasen, ¿no? Por eso no, España no tuvo colonias, España tuvo provincias. Era tan ciudad española, era Toledo, como Ciudad de México, como, como el poblado que hubiese en Teotihuacán o cualquier otra ciudad en Argentina, da igual. No eran, no eran colonias, eran provincias, tenían la misma validez como Estado, como dentro del Estado. Pero de repente surgen las naciones, los países, la territorialidad, el concepto de territorialidad, y se crean unas fronteras, pero no porque la gente que se sentía dentro de un grupo humano, de una nación, decidiese que era su frontera, sino porque alguien de fuera, un organismo ajeno internacional, les dio la nacionalidad. Y ahí surgen los países, no como algo interno propio, sino como algo externo que se te otorga. Países o empresas. Y de repente ayer o esta mañana me encuentro con un vídeo de un inglés muy simpático, los voy a poner todos ahí abajo, que entrevista a una profesora de universidad irlandesa. Y esta mujer hace una distinción muy interesante en el derecho. Dice, se debe distinguir, pero se nos ha olvidado. Dice, llevamos unas 3 generaciones con este tema olvidado, porque han suplantado lo que significaba el derecho, lo que significaba ser humano y pertenecer a una sociedad. Y lo han suplantado. Y distingue mucho entre lo que es ley, vamos a decir, de sistema jurídico. Son 2 términos en inglés que no sabría diferenciar rápidamente, pero nosotros lo vamos a hacer. Ley significa todo aquello que atañe a humanos. Son personas vivas que nacen y pueden morir. Mientras que el sistema jurídico, legalidad, es todo aquello que atañe a empresas. Y entiende que son 2 conceptos completamente diferentes que deben ser tratados de forma diferente. Y los últimos años me he encontrado mucha gente que habla en España de ley natural. Ley natural es, si no crees en Dios, pues es aquello que te otorga la naturaleza, que te mereces simplemente por vivir en naturaleza, ¿no? En la naturaleza, por haber nacido. Y me parece muy bien. Yo ese concepto lo junto con Dios.
es todo aquello que Dios ha creado, que es un ser superior a mí, que ha sido capaz de crear todo este entorno y muchísimo más, y que me permite aprender sobre él, estudiar sobre él, y me permite disfrutar de él, aprovecharme de él, pero también respetándolo. Y eso es algo que los hijos de Dios o hijos de la naturaleza, me da igual, no. En mi mundo cabemos los que creemos en Dios, sea el que sea, o los que no creemos y creen en la naturaleza, en las energías o en la ciencia, me da igual, en el Big Bang. Eso es indiferente. Pero sí es cierto que en España de repente te pones a mirar y al humano se le ha puenteado. El humano no significa nada. Ahora es la sociedad la que te impone. Y curiosamente hemos dejado que el derecho poco a poco vaya evitando al ser humano y la dignidad del ser humano y la potencia del ser humano individual, y que una sociedad por definición es distinta a cualquier otra sociedad. Entonces, ahora unos han decidido que su sociedad es la buena, que debe ser impuesta a todas las otras sociedades o a todo el resto de modelos de sociedad. Y esto está ocurriendo no solo en España, no solo en los países OTAN, sino en todo el mundo. Es muy interesante. Donde curiosamente son ahora las empresas, y no son las empresas, son unas personas a través de unas empresas y unos capitales las que están decidiendo exactamente qué es lo que tiene que ser, cuál debe ser el devenir, no solo de las empresas, no solo de los países o las naciones, de los pueblos, sino de las personas, dictándolas cómo deben ser, cómo deben vivir, cómo deben comer, cómo deben vestir, cómo deben estudiar, cómo deben aprender, cómo deben crecer, cómo deben emparejarse. Y curiosamente, todos sabemos que muchas de esas leyes que están haciendo y reglamentos son absolutamente injustos y que nada tienen que ver con un mundo natural o con un mundo de Dios. Pero todo el mundo está aterrado con perder su baza de dinero, su posición actual, y está a punto, está dispuesta a vender su alma al diablo con tal de seguir viendo Netflix o seguir saliendo a comer a un restaurante a costa de vender su vida, de vender su alma, o incluso venderla de sus hijos por la pereza de no investigar lo que le están haciendo y mirar para otro lado. Y volviendo a Australia, metiendo la cabeza como un avestruz bajo el suelo para no ver nada. Espero que siga funcionando, me estoy quedando sin batería. Bueno, qué pena de ser humano. ¿Dónde está vuestra potencia de seres humanos? Somos dioses en la tierra, cada uno de nosotros. Dioses potentes, dioses que, con perdón de decir que somos dioses, pero tenemos una capacidad hermosa, creadora, infinita, de disfrutar, de crear, de crecer. Y nos limitamos a una profesión donde nos hemos especializado absolutamente en un área muy concreta, muy pequeña. Llegamos a especializarnos tanto que funcionamos como un puñetero robot. Tanto que ya cualquier inteligencia artificial va a ser capaz de sustituirnos en breve. Porque en realidad, la labor que hacemos en nuestras profesiones tan especializadas son tan especializadas y tan metódicas y tan metodológicas que son fácilmente sustituibles por un robot. Hasta ahora se sustituían las mecánicas, pero ahora ya las intelectuales, las que requieren de un juicio intelectual, vamos a decir,
pero os estáis suplantando por unos dioses de software. Os estáis dejando comer por unos dioses de software, a los que le habéis dado toda la validez de disfrutar de esto y de todo lo que podemos conseguir. Podemos ir a Marte, pero estando muy presentes en la Tierra. No hace falta odiar esto para querer huir a Marte y escapar de una Tierra que decís que nos la estamos cargando. Os la estáis cargando vosotros. Esa parte no humana empresarial que funciona con unas reglas que nos estáis destruyendo a todos. Sois una vergüenza. Pero todos. Os habéis olvidado de lo que somos los humanos. Somos algo grande. Algo que puede vivir en esta naturaleza preciosa y fantástica. Y que os estáis dedicando a destruir, pero no la gente normal. La gente que estáis a cargo de esto. La gente que no os merecéis estar a cargo de esto. Y puesto que no os lo merecéis, no os doy ni un día más de crédito. No. Adiós. Ni me representáis, ni vuestra ley está capacitada para imponerse en lo más mínimo sobre mí. ¿Pero qué os pensáis? ¿A dónde hemos llegado como seres humanos? Que prácticamente, vamos a decir, para empezar, la mitad del dinero que ganamos, la mitad de nuestro potencial de trabajo, se lo lleva un Estado que es absolutamente maligno, que está haciendo daño, que es incompetente, que está destruyendo y está manipulando la esencia del ser humano, nuestra divinidad, nuestra capacidad natural. Insisto, no lo veáis desde un punto de vista religioso, no religioso. Es que han suplantado el Estado, han suplantado la justicia, han suplantado el poder, pero han suplantado las religiones. Fijaos en este cura que os pondré el enlace, este padre, que decía que debemos seguir a cualquier líder, sea lo que sea, aunque te esté llevando a la ruina, aunque te esté hundiendo. Si yo estoy en el Titanic y veo que van a arrasar con un iceberg, soy yo el primero que le cojo al capitán, le meto 2 leches y me voy a la sala de máquinas, al timonel, lo que sea, pero cambio de rumbo. ¿Pero usted qué se ha creído? ¿Que por ser el capitán me va a hundir a mí con su barco? Usted es imbécil. Pues nos están haciendo exactamente lo mismo. Este barco se lo están repartiendo unos cuantos capitanes y nosotros estamos aquí como imbéciles a verlas venir. No, va a venir ahora mi partido. Es puro fake. Han tomado nuestros partidos, han tomado nuestros sistemas de representación y en España no tenemos unos partidos, no votamos a unas personas que sean responsables, votamos a unas empresas que se llaman partidos. Y esas empresas en realidad tienen sus propios intereses. Y ahora sabemos, solo hay que fijarse un poco, que esas empresas en España están funcionando para bienes de terceras personas que son los que han creado esas empresas. Sabemos que todos nuestros partidos políticos han sido fundados con dineros extranjeros que no sabemos de dónde vienen. ¿Por qué? Porque al final son empresas cuyos socios son ajenos por completo a nuestros designios, a nuestra voluntad, a nuestro bienestar. Simplemente hacemos un paripé de que estamos votando unas personas. No, votamos una empresa que alguien ha creado y normalmente fuera de este país, que les está dictando cómo destruir el trabajo personal, cómo destruir una economía, una y cientos de economías, para llevárselo todo. Estamos creando el infierno en la tierra y les estamos dejando crear el infierno en la tierra. Y no decimos nada. Sal a la calle y dile a tu político que nos están arruinando y que no tienen ningún derecho. Yo me doy de baja. Ninguna norma política, ningún político actual, ni en los últimos 100 años, es capaz de decir cuánto dinero va a coger de mi cartera, ni cuántas horas de mi trabajo, ni qué capital, ni qué propiedad debe ser mía o no debe ser mía, o cuánto debe endeudar el Estado y a través del Estado endeudarme a mí y a todos
mis compañeros ciudadanos de este país, empresa. Creo que lo próximo que voy a hacer va a ser una lista de aquellas cosas que voy a dar por mi país y por mi gente, por la gente que está dispuesta a considerar que los seres humanos individuales podemos pensar distinto. Y hay unas leyes que son, para mí son divinas, que son el respeto a la vida, el respeto al cuerpo. Nadie puede decidir que al nacer una persona tiene que tener una deuda concreta. Los hombres nacemos libres. Nadie puede decirme que se va a quedar con X porcentaje del dinero o de mi trabajo, de mis horas de trabajo. Yo decidiré con quién me asocio y si mi estado es suficientemente correcto, le haré un 10, un 15, un 20 o un 70, me da igual, cada uno que le dé lo que quiera, con las contraprestaciones que quiera o no quiera. Pero yo lo decidiré. Prefiero estar libre de un estado, no corresponder con nada a un estado porque no le pido nada. Eso sí, yo tendré un pedazo de tierra o tengo un pedazo de tierra en el que cultivaré, viviré, seguiré estudiando para llegar a la Luna, a Marte o a donde sea. Porque no por vivir del campo mi vida es menos digna. Pero vosotros habéis decidido destruir a los pastores, a los agricultores, a los artesanos. Habéis destruido todas las profesiones que han traído al hombre hasta donde está para entregárselo a esas empresas que están detrás de las empresas que gestionan nuestros países. Sois una vergüenza. Y todos los humanos que lo estáis permitiendo, que lo estáis viendo, al calor de vuestras calefacciones y de vuestro Netflix de fin de semana y vuestras salidas de puente, pero os dais cuenta que estáis vendiendo a todos vuestros ancestros, a vosotros mismos y a vuestros hijos. No os estáis dando cuenta de la locura. Es una vergüenza. Estáis construyendo el infierno en la tierra. Tenemos realmente un lugar maravilloso, la tierra, que es como una madre que nos acoge. Y sí, tiene momentos duros, pero sobre todo es maravillosa. La estáis destruyendo vuestro alma. Clara. Qué vergüenza de humanos. Sois una vergüenza. No sé, un día hablando con José, vagabundeábamos sobre cuántas generaciones tendríamos que volver atrás para que viesen nuestras vidas, en qué nos hemos convertido y sintiesen todos, de ahí hacia atrás, absoluta vergüenza por la vida que llevamos. Empezamos diciendo, pues 5 o 6 generaciones. Ni 2. Nos vamos 2 generaciones atrás, miran nuestra vida, miran cómo nos comportamos, se morirían de asco. De asco. Afortunadamente hay personas que tenemos otra agenda donde permite que los individuos sean potentes de por sí, respeten la vida y respeten a los demás. Y no haya que crear unas leyes injustas, creadas por gente absurda que en realidad lo único que hacen es desposeernos poquito a poco y ahora de forma acelerada cada vez más, y distribuyendo a sus amigos y a sus cercanos y a los que les comen las pollas, distribuyéndoles el dinero a través de ideología de género, de ideología de cambio climático, de ideología del feminismo, de ideología nacionalista periférica o centralista, de ideología de izquierdas o de derechas, de ideología de qué es bueno y qué es malo, y en contra de 10, 12 normas de Dios, de la naturaleza, que están muy por encima de todo eso y que hemos perdido y que nos dejamos quitar como si fuésemos cucarachas. ¡Qué vergüenza! Apúntate a otra agenda y acaba con esa agenda de vergüenza, de vergüenza, vergüenza para todos tus ancestros y para tus hijos. Piensa en tus hijos.